El tema para esta mañana es una gloriosa invitación. Ustedes saben lo que es tener sed, ¿no es cierto? ¿Quién no lo ha experimentado? Es una de las fuerzas más grandes que Dios ha colocado dentro de nuestro cuerpo. A mí me asombra cómo Dios nos ha hecho a ustedes y a mí visitantes dentro de esta maquinaria, de este hotel, de este cuerpo increíble que nos ha dado para poder vivir en este planeta. Y notaron cómo el cuerpo maneja todo, ¿no es cierto? La computadora es admirable y hay días que estamos trabajando en el campo, tal vez, en medio del rayo del sol y nos dice, dame agua, dame líquido, tengo sed. Un deportista sabe. A veces en un día de calor hay que parar el partido en la mitad porque los jugadores se deshidratan y el cuerpo nos dice, dame líquido, tengo sed. Todos sabemos lo que es la sed del agua. La gente que ha vivido en los climas desérticos, sabemos que sin el agua la vida es imposible. Este es uno de los grandes dones de Dios que tenemos, la posibilidad de saciar nuestro cuerpo, de darle vida a través de este líquido bendito. Y hay lugares en el mundo donde el agua es razones de guerra. La tierra de Israel es uno de esos países que si ustedes quisieran tocar el río Jordán, se arma, porque es tan importante lo que contiene el poder que tiene el agua. Y sin embargo, mucho más importante que la sed del cuerpo es la sed del alma humana. Es algo que de la misma manera que Dios colocó en nuestro cuerpo para hacer la vida posible, para darnos la identidad de quienes somos como seres humanos creados a su imagen y semejanza, Él ha puesto sed en nuestra alma. ¿Cómo la reconocemos? Bueno, déjenme mencionarles algunas cosas que son una realidad en cada uno de ustedes, en mí, en todo ser humano, no importa en qué punto de la historia se ha vivido, no importa quién es en el día de hoy. Yo creo que dentro del componente que forma la sed del alma está la sed de significado. Creo que en cada corazón humano hay el deseo de vivir la vida de un modo glorioso, honroso. Que nuestro nombre sea sinónimo de grandeza. Quisiéramos ser parte de una causa digna, quisiéramos invertirla en algo que tiene peso, no solamente en el tiempo, sino también que se proyecte a la eternidad. Creo que mucho más que eso, en el corazón humano hay sed de eternidad. Ustedes y yo llegamos al funeral de un amigo, de un ser querido, y creo que a nadie le ayuda si yo le digo, bueno, tu madre se desvaneció en la nada eterna. O si le digo a alguien que bueno, tu padre ahora se va a reencarnar en una vaca y yo argentino voy a hacer una parrillada y me lo voy a comer. A ustedes esas cosas no les satisfacen. Sabemos que son tonteras, que no son pura duda, especulaciones sin ningún valor. Es notable en este tiempo que ustedes han estado escuchando las noticias, Estados Unidos fue sacudido por la muerte de varios cantantes populares. Y sea Whitney Houston o la Donna Summers o quien sea, no importa cómo hayan vivido cuando llegó el momento del funeral, o todos están en el cielo. No importa quién sea usted, no importa cómo hayamos vivido, todos tenemos la idea, la esperanza de que de alguna manera mi vida no va a terminar en el sepulcro, sino apenas va a ser la transición hacia un lugar mucho mejor, hacia un destino ¿Dónde será ese destino? ¿Cómo será? Todos tenemos sed de eternidad. La Biblia dice clarito que Dios ha colocado sed de eternidad en el corazón del hombre. Lo dice en Eclesiastés capítulo 3. Lo otro que encuentro es que el ser humano tiene sed de estar completo. ¿Qué quiero decir? Que todos ustedes y yo llevamos una guerra civil dentro nuestro. ¿Me equivoco? Creo que todos nosotros sabemos lo que es la división interior. De que por un lado sentimos la atracción de volar como las águilas hacia lo alto, a lo excelente, a lo noble, a lo hermoso, y por otro lado sentimos fuerzas que nos tiran hacia abajo, hacia lo feo, hacia lo horrible. Quisiéramos ser personas agradables que todo el mundo le gusta tratar y tantas veces hacemos cosas que decimos, ¿y por qué lo hice? Si soy una persona que soy un monstruo al hacer eso, y no me gusta, y me siento esclavizado y no puedo pararlo.
Lo otro que encuentro es que el ser humano tiene sed de una conciencia en paz. Ustedes saben lo que es la conciencia. Es el testimonio más grande que Dios nos ha colocado de su ser. La creación nos habla de su poder infinito, la conciencia nos habla de su justicia. Y ustedes saben cómo los dictados de la conciencia están en diálogo con nosotros continuamente. Cómo nos advierten cuando estamos por tomar un curso de acción. Cómo se encienden las luces de alarma y nos dicen no te conviene. Cómo nos aprueba cuando hacemos algo que está bien. Todos anhelamos tener una conciencia en paz y sin embargo, dependiendo de cuál haya sido nuestro camino y las decisiones y los errores que hemos hecho, muchas veces la conciencia nos acusa, nos carga de culpa, nos encierra en una prisión invisible pero muy real y poderosa y no nos deja vivir. Lo otro que encuentro es que el alma humana tiene sed de conocer a Dios. Dios nos ha creado para Él. San Agustín, aquel santo de allá del 300 después de Cristo, decía, en aquel famoso libro llamado Confesiones, allí en la primera página nomás, Señor, tú nos hiciste para ti. Y nuestra alma no encontrará descanso hasta que lo haya hallado en Cristo. Mira, Dios a ustedes y a mí nos ha dado un alma infinita, que es un reflejo de su ser infinito. Nos ha dado el potencial para conocerle a Él, para vivir en comunión con Él, para tener una relación dinámica, creciente, personal, cercana. Y bueno, esta es la sed del alma. Y sin embargo, ustedes saben muy bien que esta sed, todos los seres humanos, de una manera o la otra, hemos estado buscando distintas maneras de satisfacerla. Y hemos intentado distintas fuentes. Hay personas que tratan de callar la sed del alma estando muy ocupados. Y de esa manera pensando, si soy sordo, está bien. Me aíslo, está bien. Y no escucho. Y pensamos que de esa manera, negando la realidad, la sed se va a calmar, pero la sed sigue allí, no importa cuánto yo no quiera reconocer que el alma me gime desde adentro. Hay otras personas que dicen, yo me voy a involucrar en la acción política. En este mundo donde hay tantas injusticias patentes y donde hay tanta corrupción, yo voy a ser parte de la solución y voy a ayudar a cambiar este mundo. Descubren muy poco tiempo después que ellos llegan a ser tan corruptos como los que quieren reemplazar y que en lugar de ser sal de la tierra que preserva, son parte del problema muy pronto. Y mientras la política puede hacer mucho bien, también nos deja después de un tiempo con las manos vacías, habiendo intentado atrapar el bien. Otros tratan de calmar la sed del alma enterrándose en los placeres, en las diversiones, en salir a recorrer el mundo y en olvidarse y tener una gran... No te desconoce. Pero esa sed persiste, no afloja, está allí, ha sido puesta por Dios. Y es entonces que uno dice, Señor, esa sed del alma, ¿quién la va a satisfacer? Y es con esta introducción que venimos a este relato increíble de la vida del Señor. Si ustedes miran el relato, nos dice que leímos juntos que este episodio tuvo lugar en el último y gran día de la fiesta. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué está hablando el relato del Evangelio? Bueno, permítanme mencionarles por un instante la ocasión en que el Señor lanzó la invitación. Vean ustedes allí en la pantalla. Allí tienen una foto de Jerusalén actual. En aquellos años no era exactamente igual. Ese domo de la roca, la mezquita de Omar que está allí con la cúspide de oro, no estaba. En ese lugar se erguía el templo, que había sido levantado hace ya 400 años y que estaban expandiendo y mejorando. El centro de la vida religiosa de Israel. Y allí, si miran en la foto, adelante están las murallas, que, aunque se construyeron después del tiempo del Señor, estaban en la misma posición que en los tiempos del Señor.
Si ustedes miran en el mapa de la derecha, que está el mapa de Jerusalén, en los tiempos de Jesús, van a encontrar que donde estaba el templo, allí, como les he explicado tantas veces, 3 veces en el año los judíos que vivían dentro de un radio de 30, 40, 50 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a 3 fiestas que no podían perder. Una, Pascua, Pentecostés, Tabernáculos. Y junto con el día de Yom Kippur. La fiesta de los tabernáculos, como se llama, ustedes pueden leer en el libro de Levítico, por qué Dios la instituyó. Era una santa asamblea, duraba 7 días. El propósito era que Dios le recordara al pueblo que durante 40 años, cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, caminaron hacia la tierra prometida y habían tenido que vivir en campamentos, en carpas, no en estructuras permanentes. Y ahora por una semana debían dejar las casas y construir una chocita hecha con ramas de palmeras, de ramas de sauce, de cosas temporales, y los judíos las ponían en el techo, en el jardín, en la calle. Si miran Israel en el mes de octubre van a encontrar lo mismo que en los tiempos del Señor, porque todavía el pueblo judío celebra esta fiesta. Y recordaban que el Señor en esos 40 años había sido fiel a ellos, que no les había faltado el alimento, ni la provisión, ni el vestido, ni el agua. Y es más, era en el mes de octubre cuando ya la cosecha había sido recogida y ahora los graneros estaban llenos y el granjero podía decir: gracias al don de la lluvia mis cosechas prosperaron y tengo lo que necesito para comer. Entonces, gracias Señor por el don del agua. Y entonces nos cuenta que en esa ocasión todos los judíos tenían que venir llevando, de acuerdo al libro de Levíticos, en una mano una hoja de palmera, en la otra mano la ramita de un sauce. Y de esa manera venían al templo. Allí se ponían en el patio y imagínense la escena, mientras esta gente sale de las casas al amanecer, llegan al templo para el primer sacrificio, allí comienza a subir el olor a carne asada y desde el templo arrancaba una procesión de sacerdotes, imagínense las ropas multicolores, que se dirigían de esto que está allí, que es el templo, hacia la parte, estoy mirando de este lado de lo que ustedes ven, van a ver que en la parte del punto más abajo de lo que son las murallas está la puerta de las aguas, y por ahí llegaban hasta el estanque de Siloé, y los sacerdotes, el principal de ellos, el que encabezaba la procesión, traía un cántaro de oro, y lo llenaba en el estanque de Siloé, lo cargaba, y luego en procesión, mientras todo el pueblo aclamaba con las palmas y los sauces, llegaban al altar y allí lo echaban sobre el lugar del holocausto como un recordatorio de lo que Dios había hecho con ellos. Y nos dice que en el último día la cosa era mucho más importante todavía, porque en lugar de dar una vuelta alrededor del altar, daban 7 vueltas para rememorar aquel gran hecho cuando dieron 7 vueltas alrededor de Jericó y los muros cayeron de aquella gran ciudad solamente por el poder de la mano de Dios. Y en este caso, imagínense la escena, en las escalinatas del templo, en una multitud de adoradores que están cantando los salmos, mientras los sacerdotes llegan y vierten el agua en esos momentos. En el último y gran día de la fiesta, fue el momento que Jesús escogió para ponerse de pie y lanzar la invitación de la sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La figura era más que obvia. La figura era que el agua era lo que sostenía la vida del pueblo judío que vive en un desierto, y ahora Jesús la usa para hablar de la sed del alma. Y noten bien, era un pueblo religioso, era un pueblo que respetaba a Dios. Y sin embargo, me imagino que Jesús, al ver que volvían a sus casas, luego de haber participado de un ritual y de una ceremonia, pero posiblemente sin mucha realidad espiritual personal, es que entonces el Rey de Reyes,
el creador del universo, no ordena, no amenaza, con gracia, con misericordia, lanza la invitación. Si alguno quiere, venga a mí. Cuando uno mira esta invitación, uno se queda asombrado. Nadie en la historia de Israel se atrevió a decir eso. Los profetas, Moisés, nadie dijo, vengan a mí. Nadie. El único que tomó semejante autoridad y semejante lugar fue nuestro bendito Señor Jesucristo. Y esa era la manera de decirle al pueblo judío, de decirnos a todos en el día de hoy. Cuando ustedes están frente a mí, ustedes se van a olvidar. Y es entonces que nos lanza esta invitación. Si alguno tiene sed, esto es personal. Si alguno realmente ha tomado conciencia de que su vida está incompleta, de que le falta lo que acabamos de mencionar, entonces, si alguno tiene sed, aquí está la respuesta al dilema humano. Aquí está la respuesta a lo que ustedes y yo estamos buscando. Estamos buscando sed de significado, de eternidad, de paz, de conciencia, de dar con Dios. Entonces, si alguno tiene esta sed, el Señor nos dijo, venga a mí y beba. Marquen el verbo. Nos dijo, vengan a mí. Ustedes y yo sabemos lo que eso significa. Yo esta mañana estoy aquí en la plataforma, ustedes están en los bancos. Si yo le digo, venga al frente, usted entiende lo que tiene que hacer. Es tan simple que un niño. Significa que usted tiene que salir del lugar donde está y venir a donde yo estoy. Eso implica voluntad y acción. Si usted tiene que venir, tiene que decidir hacerlo y ponerse en movimiento. Jesús nos dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Requiere el deseo y la acción. Hay mucha gente que escucha a Jesús y dice, me gustaría tener la sed del alma satisfecha, pero ahí queda todo. Es un buen deseo. El deseo no salva a nadie. Se los puedo asegurar. Jesús nos dice, salgan de donde están. Dejen los muelles de vuestra seguridad y vengan a mí. Lo cual es un paso de fe. Porque ustedes y yo en aquel día, si hubiéramos estado en el templo, hubiéramos venido donde estaba Jesús físicamente parado y le podríamos haber dicho, maestro, acepto tu invitación. ¿Qué debo hacer? Pero en el día de hoy Jesús no está aquí físicamente. Está por el Espíritu. Está por este libro bendito que nos habla. Está aquí presente con poder y gran gloria. Pero ustedes y yo tenemos que tener fe para creer eso y decir, sí Jesús, vengo a ti. Tú eres el único que me puedes dar el agua de la vida, que puedes satisfacer la sed del alma, y yo vengo a ti. Esto implica fe. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús lo dijo. El que cree en mí. Notable. Jesús hablaba de depositar la confianza en Él. ¿En cómo? Como Hijo de Dios. Como Creador del universo. Como el dador de la vida. Como el Salvador del mundo. Es más, noten que dijo, vengan a mí. Jesucristo no dijo, vengan a una nueva religión. Vengan a una serie de nuevos rituales. Todo este asunto de la fiesta de tabernáculos no tiene ningún sentido. Ahora van a seguir un ritual nuevo. Ahora van a venir a misa y van a venir al bautismo y van a venir a... ¿Jesús dijo eso? De ninguna manera. Jesús dijo, vengan a mí. No a tradiciones humanas, no a formas externas que no tienen ningún poder para transformar el corazón del hombre. Jesús nos invitó a venir a Él mismo. Nos invitó a un trato personal con Él, a entrar a una nueva relación con Él. Y noten bien que la invitación sigue diciendo, si alguno tiene de sed, venga a mí y beba. Esto indica un deseo intenso. Ustedes saben lo que es tener sed. Siempre recuerdo
años atrás, un predicador muy notable que escuché en Vancouver, el doctor Stephen Olford se llamaba, ya está con el Señor, este excelente hermano. Un día lo escuchaba contar la historia de que él se crió en un hogar misionero en pleno corazón del África. Y contaba como un día, no sé qué fue que les pasó exactamente, iban atravesando por una zona muy desértica y se les rompió el automóvil. Y se encontraron con la situación que ahora la vida entraba en peligro y no tenía nada. Como el padre en aquel día, dirigiéndose al Señor que servían, le dijo: Señor, te hemos servido toda la vida. Y si yo y mi familia, es tu voluntad que muramos hoy, estamos listos para entrar al cielo. Pero si crees que todavía podemos hacer algo por ti, te pido que mande lluvia en este momento. Y dice que en un instante, en el desierto del África, de repente vinieron las nubes oscuras y ¡bum!, vino la lluvia. Y dice, en ese momento bebimos. Ustedes saben lo que pasa. La sed de la cual habla Jesús es una sed intensa. No es un traguito por acá, no. El que tenga sed, venga a mí y beba. Pero además nos quiere decir un proceso continuo. A Jesús venimos una vez y le declaramos Señor de nuestra vida y creemos en Él como nuestro Señor. Le aceptamos como nuestro sustituto que cargó la culpa nuestra en la cruz y pagó el precio de nuestro pecado. Pero la traducción de este verbo, tal como lo tenemos en las Escrituras, dice, sería mejor ponerlo, el que venga a mí, beba y continúe bebiendo. Por eso, Jesús no nos invita a tomar un traguito y después morirnos de sed. No, es algo que venimos una vez y cuando gustamos lo que Él nos da, volvemos y volvemos y volvemos y volvemos. ¿Y qué nos dice el Señor? Que al que haga de esta manera, hizo una promesa. ¿Cuál es ella? El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, desde lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¡Ah, qué hermosa promesa! Ahora el Señor, aquel que tiene fe para venir a Él, creer en Él, recibirle, aceptarle, entrar en una relación personal, nos dice, eso que ustedes los está matando y los está destruyendo y les roba la paz y les roba la esperanza, ¿se va a transformar en qué? En un chorrito de ahí que caen 2 gotitas. En un río que fluye del ser interior. En un río de agua viva. Y uno dice, qué hermoso, Señor. ¿Cómo funciona, Señor, todo esto? Bueno, vean ustedes. ¿Cómo sacia Jesús la sed del alma? Dijimos que uno de los aspectos de la sed del alma es la sed de significado, de vivir una vida digna que valga la pena ser vivida. ¿Cómo responde Jesús a esa necesidad? Invitándonos al discipulado personal con Él. Vea lo que le dijo a la generación de aquellos días y a la de esta. Llamando Jesús a la multitud de a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, el Evangelio la salvará. Este es el dilema de la vida humana. Hay seres humanos que quieren salvar su vida. Por eso dicen, me voy a dedicar al deporte, me voy a dedicar al arte, me voy a dedicar a la música, me voy a hacer famoso, me voy a hacer millonario, me voy a dedicar a la política, al placer. ¿Y qué nos dice Jesús? Que al que vive en esa dimensión horizontal únicamente pierde la vida. Y por el contrario, usted, yo, que somos gente que no tenemos un cobre si nos dan vuelta los bolsillos, que no tenemos ninguna señal de grandeza, que somos pintores y amas de casas y labriegos, y cuando le damos la vida a Jesús y comenzamos a servirle a Él para implantar su reino en corazones humanos y extender su reino en donde quiera que vayamos, a nuestra vida viene un propósito y una causa y una dirección y un valor, porque sabemos que cada vida que tomamos está siendo transformada para toda la eternidad. Algo que jamás puede hacer el placer o la política o la psicología.
Por eso servir a Jesús como discípulo es las posibilidades infinitas. Así el Señor nos da sed de significado. Muchas veces he mirado mi vida y digo, Señor, he quemado mi vida, absolutamente. Desde el punto de vista del tiempo la he quemado totalmente. Porque me dediqué a ti, Señor. Si alguien me mira y me dice, Jorge, ¿dónde está tu cuenta bancaria? ¿Cuántos millones te robaste y tenías depositados en Suiza? 0, Señor. No tengo un cobre. Pero una cosa tengo, que todo lo que he hecho queda para la eternidad, donde va a empezar la verdadera vida. Y donde el gozo que uno tiene en ganar una persona para Cristo no se compra con todo el oro del mundo. El cristiano que tiene a Jesús tiene la sed de significado, ha sido satisfecha por el gozo de servir al Dios verdadero. Además, nos dice el Señor, alguien va a decir, si Cristo satisface la sed de significado, ¿qué tal acerca de la sed de eternidad? Ustedes y yo vamos a tener que atravesar solos el frío río de la muerte. ¿Y entonces? ¿Qué nos espera del otro lado? Esto fue lo que dijo Jesús, y no lo dijo nadie más. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. ¿Quién pudo hacer esta oferta? ¿Quién pudo hacer esta promesa? Absolutamente nadie. Solamente Jesús, el Hijo de Dios. ¿Yo le tengo miedo a la muerte? Estoy listo, Señor. Cuando quieras, las valijas están listas. ¿Por qué? Porque tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, mi vida está basada en tus promesas, está fundamentada en la seguridad que tú me das. Tú cuando haces una promesa la cumples, tienes el poder para hacerlo y el deseo de hacerlo, porque nadie te obligó a hacer estas promesas. Las das porque nos amas con un amor tan grande. Bendito sea el Señor. Pero además dijimos que tenemos sed de estar completos. Y ustedes saben lo que es la guerra civil. Ustedes saben lo que es que la Biblia nos dice vayan para allá y la carne dice vamos para el otro, muchachos. Y entonces, cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús, este río que Él prometió que iba a fluir, llena nuestra vida. Y lean alguna vez el capítulo 7 de Romanos, cuando San Pablo nos cuenta de la lucha que él tenía. Y dice, encuentro en mí que según la ley de mi mente me deleito en el ser de Dios, pero veo otra ley que es como la de la gravedad que me tira para abajo y me lleva a la ley del pecado. Y dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará? Y entonces, con brazos en alto, doy gracias a Dios por Cristo Jesús Señor. Y agrega, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si usted tiene a Dios, agárrese de ese versículo. Cuando el diablo lo quiera zarandear, recuérdele que usted fue salvo por gracia y está siendo sostenido por gracia. Y está siendo transformado por gracia. Y con Dios no hay nada más que temer porque Cristo cargó todo. Por eso dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al igual que la fuerza de gravedad que nos quiere pegar a la tierra. Así estamos nosotros. Pero la ley del Espíritu es como la de las turbinas de un avión que sale volando a pesar de la fuerza del avión. Esa es la vida del que cree. Algo más. Usted quiere tener paz de conciencia. ¿Dónde lo va a encontrar? No en la religión, en todo lo que mencionamos. Cuando una persona viene a Jesús y cree en Él y le recibe y le acepta, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mis hermanos, el hombre y la mujer que no tiene a Jesús no tiene paz con Dios. Y es feo estar en guerra con el Creador del universo. Todos sabemos que es una guerra que nadie va a ganar. Él tiene poder infinito y nosotros somos sus criaturas. Y uno dice, bendita declaración, que a esa persona humilde como tú y yo, cuando venimos a clamar por piedad y compasión al Dios misericordioso, Él al ver nuestros corazones y ver nuestra vida nos dice, justificar. Es un decreto de Dios
que Él firma una vez y para siempre, y desde ese día no habrá poder en el universo que nos pueda quitar de la mano de Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dijimos que la sed del alma también es la sed de conocer a Dios. ¿No es eso lo que están buscando tantos seres humanos en tantas religiones? ¿No es eso lo que buscan los budistas, los mahometanos, todos? Absolutamente. Cuando ustedes llegamos a Jesús, una vez más le encontramos hacer afirmaciones que Él pudo hacer. La noche antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. That's it. Se acabó. El que ve a Jesús, ha visto a Dios. Como si eso fuera poco, antes, en el mismo encuentro les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo, Señor. ¿Queremos conocer a Dios? Conozcamos a Cristo. La última revelación y manifestación de Dios está en la persona de Cristo. Pero noten bien, que hay algo más. Porque alguien me va a decir, pero pastor, todo eso es muy intelectual, muy de la cabeza todo lo que usted nos predica. Hey, denme 40 años y les explico todo lo que falta, ¿no? Porque Cristo hace tanto por nosotros. ¿Ustedes no se dieron cuenta que el día que le recibimos nos manda un paquetazo más grande que de Navidad, del regalo más inmenso? Y nos toma años descubrir todo lo que contiene el regalo. Vean en cuanto a las emociones, en cuanto a las actitudes. Usted quiere tener, ¿qué? Dice la palabra de Dios, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, perseverancia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Le pregunto, señora, ¿le gustaría tener un esposo que sea así? Puro amor, puro gozo, pura fe. Está bien, si usted no me interesa. Creo que todos quisiéramos ser así, ¿no es cierto? Todos quisiéramos tener el río del amor, del gozo, del poder, de la gracia. Eso es lo que hace la vida abundante. Eso es lo que nos hace personas dignas con las cuales vale la pena vivir. Y Jesús dijo, el que cree en mí, de su ser interior, correrán ríos de agua. Eso es lo que Él quería hacer por él. Y entonces la Biblia nos explica, ¿cómo funciona esto? Nos dice en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Marque ese versículo. El Espíritu Santo no estaba en la tierra cuando Jesús vino. No, por supuesto que lo estaba. Él fue el que creó el universo. Nos dice que el Espíritu, Génesis 1:1, y lean el relato. ¿Saben una cosa? Les hago una pregunta. La electricidad, ¿cuándo empezó? Cuando Thomas Alva Edison inventó el primer foquillo eléctrico. La electricidad estuvo corriendo por siglos desde el comienzo de la creación. La energía atómica, ¿cuándo comenzó? Cuando construimos el primer reactor nuclear y pudimos utilizarlo para... No, la energía atómica estuvo existiendo siempre. Pero no teníamos el poder para canalizarlo. Y lo que nos está diciendo aquí es esto. Antes que Cristo naciera y antes que Cristo fuera a la cruz, el Espíritu de Dios se movía soberanamente sobre toda la raza humana o hacía la obra de Dios. Pero nunca había venido a morar en el corazón de un individuo. Y nos dice que desde el día que Cristo resucitó, abrió las puertas para que ahora la tercera persona de la Trinidad viniera al corazón de hombres y mujeres sedientos de ser espiritual y vinieran a Jesús para ser saciados y desde adentro lo que humanamente es imposible se hiciera real y posible o la vida de Dios. Dios nos dice, Señor,
Qué tremenda tu invitación. Qué invitación a vivir una vida totalmente distinta a lo que siempre conocí. Señor, conocerte a ti es saciar la sed del alma. Por eso, qué invitación tremenda la de Cristo. Qué invitación gloriosa la que te extiende a ti y a mí. Y ustedes y yo podemos dejar de andar buscando en cisternas que tienen aguas estancadas y nos enferman. Y a comenzar a tener un río de agua viva que fluye con poder creciente cada día. En esta vida, que será nuestra porción. Dime, ¿tienes este río de agua viva en ti? ¿Has venido a Jesús para que sacie la sed de tu vida? ¿Le has entregado tu corazón? ¿Has creído en Él? ¿Le has conocido? ¿Le has confiado? Ese es el primer paso, ¿sí? El paso de la salvación. Pero también tengo una palabra de aliento en esta promesa porque vieron que también es para los creyentes, ¿cierto? Porque acá no dice, esto es para los de afuera que tienen que venir y ser nacidos de nuevo. Esto es una invitación permanente para el pueblo de Dios a vivir en una plenitud de poder y de gozo. Y a través de la fe en Cristo Jesús podemos ver. Esto no es la porción para 3 o 4 elegidos. Esto es la bendición de Dios para todo aquel que cree. Qué lindo testimonio de Isabel, ¿cierto? A través de la fe le abrimos las manos al Señor para que Él haga. Humanamente es imposible. Con esa misma fe ustedes y yo venimos. El río de agua viva fluye. Créanme que no hay nada más glorioso que ser parte de la vida de Dios, del programa de Dios, de pasar por este mundo de esta manera, porque hemos conocido al autor y al dador de la vida, al Salvador de nuestras almas, que nos amó y se entregó por nosotros. Pero al Salvador que vive por sí, que está con nosotros por el poder del Espíritu dentro de nosotros. Vivir así, creo que vale la pena vivir. Jesús dijo, el que en mí cree, no tendrá sed. Realmente, mis hermanos, pues ustedes y yo tenemos a Jesús. Vamos a responder al Señor.